Genghis Khan, un emperador que creó uno de los imperios terrestres más grandes de la historia de la humanidad, era tan temido como venerado, desde sus aniquilaciones hasta destrucciones atroces. Estos son los 10 datos que hicieron de Genghis Khan uno de los líderes más temidos de la historia. Número 10. Destrucción de Nishapur. En el año 1221, las fuerzas mongoles, bajo el liderazgo de Genghis Khan, volvieron sus ojos hacia Nishapur, una floreciente ciudad ubicada en el actual noreste de Irán. Nishapur tuvo la desgracia de caer en manos del despiadado Khan después de que su gobernador, Inalchuk, traicionara y matara al yerno de Genghis. Este acto encendió la ira del Khan, preparando un escenario sangriento para la ruina inminente. A la llegada de las fuerzas mongoles, la resistencia de los habitantes de Nishapur se topó con una brutalidad que se convertiría en el rasgo definitorio de las conquistas de Genghis Khan. En respuesta, ordenó que ni un solo habitante se librara de su furia. Las calles de la otrora próspera ciudad se tiñeron de sangre mientras su ejército arrasaba con todos los que encontraba. Hombres, mujeres y niños fueron víctimas de la venganza de los mongoles y sus vidas se extinguieron tan pronto como los encontraron. Se informó que en un solo día, los mongoles masacraron aproximadamente 1,71 millones de personas. En marcado contraste con la bulliciosa ciudad que alguna vez fue, Nishapur se había convertido en un cementerio silencioso. Sin embargo, la venganza de Genghis Khan no terminó ahí. Genghis Khan, en su afán de asegurar la destrucción total de la ciudad, emitió una orden que condenaba a la muerte no solo a los humanos, sino incluso a perros y gatos. Esta orden se convirtió en la señal de un exterminio sin precedentes que dejó a la ciudad desprovista de cualquier forma de vida. Durante varios días, la matanza despiadada continuó sin fin, hasta que de la otrora vibrante y populosa ciudad no quedó nada más que el eco sombrío de su vitalidad pasada. Las calles que alguna vez habían estado llenas de vida y actividad, ahora estaban inundadas de cuerpos sin vida, y el aire estaba impregnado con el insoportable hedor de la muerte. Tras el cese del derramamiento de sangre, Genghis Khan ordenó la construcción de una pirámide. Pero esta no sería una pirámide común. Su construcción requeriría el uso de las cabezas de los caídos, erigiéndose como un símbolo de su victoria. Este monumento morboso servía como una espantosa oda a su salvajismo y como un escalofriante recordatorio de la suerte que corrían aquellos que osaban oponerse al poderoso Khan. Nishapur, una ciudad que una vez fue considerada un faro de civilización y cultura, quedó reducida a nada más que un espectáculo macabro y desolador de la ira despiadada de Genghis Khan. Número 9. Aniquilamientos del Imperio Khwarasm. El Imperio Khwarasm, un estado floreciente que se extendía por grandes extensiones de Asia Central, cayó en el punto de mira de Genghis Khan a principios del siglo XIII. Este encuentro resultaría ser uno de los episodios más escalofriantes de sus conquistas, dejando en ruinas una civilización que alguna vez fue próspera. Esta campaña despiadada se desencadenó cuando el Shah Muhammad II cometió un error fatal. Genghis Khan, en un esfuerzo por establecer una relación diplomática y comercial, envió una caravana de mongoles de 500 hombres al Shah. Mahoma II, desconfiado de este gesto, acusó a los mongoles de espionaje y ordenó la matanza de todo el grupo. En respuesta a esta afrenta, Genghis Khan, furioso por el maltrato de sus enviados, declaró la guerra al Imperio Khwarasm, con una fuerza organizada de alrededor de 200 guerreros mongoles. El gran Khan avanzó hacia el imperio, ansioso por infligir su tipo de venganza despiadada. La guerra fue rápida, y las ciudades salvajes que resistieron fueron recibidas con mano de hierro. La primera en caer fue la ciudad de Otrar, donde residía Inalchuk, el gobernador responsable de la masacre de la caravana comercial mongola. Tras la captura de la ciudad, Genghis Khan hizo ejecutar a Inalchuk, vertiendo plata fundida en sus ojos y oídos, un testimonio de su ira y una espantosa muestra de justicia poética. Desde Otrar, las fuerzas mongolas se movieron como una tormenta implacable a través del corazón del Imperio Khwarasm. Una ciudad tras otra cayó, cada una sometida a una violencia extrema. Grandes ciudades como Bukhara, Samarcanda y Khiva fueron tomadas y arrasadas. Se ha informado que los ríos que fluían pacíficamente a través de la histórica región de Khwarasm se transformaron en ríos de sangre roja
Una visión horrenda que demostraba el nivel de violencia desatada. Los bulliciosos bazares, que una vez se llenaron de comerciantes, artesanos y ciudadanos alegres, se convirtieron en ruinas humeantes, con los restos de cadáveres marcando su desolado paisaje. Los civiles, lejos de ser considerados inocentes en el conflicto, no se salvaron de la destrucción. Se extinguieron vidas inocentes sin piedad, como si no fueran más que hormigas bajo la bota de un gigante. Sus hogares fueron levantados y sus posesiones, fruto de años de duro trabajo, saqueadas sin remordimientos. La ciudad de Bukhara, famosa por su rica historia y cultura, no escapó a la furia de la invasión. Se dice que Genghis Khan, en una demostración de poder y crueldad, ordenó matar a todos los seres vivos, incluyendo los animales. La ciudad entera, tan llena de vida y actividad, fue reducida a un montón de escombros. Solo un puñado de edificios, como el gran minarete de Kalyan, quedaron en pie, sirviendo como recordatorios silenciosos de la grandeza que una vez se vivió en ese lugar. Pero la brutalidad desatada por Genghis Khan y su ejército no se limitó a la aniquilación física de las ciudades y sus habitantes. También buscó erradicar la identidad cultural de Khwarasm, un acto de genocidio cultural que dejó cicatrices profundas. Bibliotecas llenas de textos antiguos y valiosos fueron incendiadas, con manuscritos de valor incalculable desapareciendo bajo las llamas. Los eruditos, aquellos que poseían y transmitían el conocimiento, estuvieron entre los primeros en ser masacrados. Este acto dejó un vacío intelectual en la región que tardaría siglos en recuperarse. Número 8. Despido de la urgencia. Después de causar estragos en todo el imperio Khwarasm, Genghis Khan centró su atención en su capital, Urgench, una ciudad famosa por su riqueza, cultura y la grandeza de sus edificios. El castigo que cayó sobre esta majestuosa ciudad fue nada menos que devastador, marcando uno de los capítulos más sangrientos en la historia de las conquistas de Genghis Khan. El asedio de Urgench no se parecía a nada que el mundo hubiera visto jamás. Genghis Khan dirigió un vasto ejército, atacó la ciudad desde múltiples direcciones y empleó una guerra de asedio estratégica. Los resilientes habitantes de Urgench opusieron una fuerte defensa, su voluntad de luchar. Sin embargo, impulsadas por su desesperada situación, las feroces fuerzas mongoles fueron implacables y no mostraron piedad hacia los defensores. Después de varios meses de intensos combates, las defensas de la ciudad finalmente cayeron. Lo que siguió fue un episodio brutal de matanza generalizada y violencia indiscriminada. La orden de Genghis Khan fue clara: no se podía salvar ninguna vida en Urgench. Sus guerreros descendieron sobre la ciudad, ejecutando a hombres, mujeres y niños sin distinción alguna. Se dice que los mongoles participaron en una escalofriante contienda en la que cada soldado debía presentar las cabezas cortadas de sus víctimas. Se erigieron montones de cráneos por toda la ciudad, como un sombrío testimonio de la victoria del Khan. La magnitud de la matanza fue tal que se decía que los canales de la ciudad, que alguna vez estuvieron llenos de gente, quedaron bloqueados con los cuerpos de los muertos. En un evento catastrófico, además de la masacre indiscriminada de sus habitantes, la ciudad en sí fue sistemáticamente desmantelada con una precisión brutal. Los hermosos palacios que una vez fueron el epítome de la opulencia y las grandes mezquitas que alguna vez fueron un hervidero de actividad religiosa fueron arrasados hasta los cimientos. Las bibliotecas, repletas de libros y manuscritos, que alguna vez resonaron con sabiduría y conocimiento, también fueron destruidas. Obras de arte de valor incalculable, textos sagrados que eran la personificación de la erudición y maravillas arquitectónicas que desafiaban la comprensión humana, se perdieron en el despiadado ataque mongol. La destrucción sistemática de la ciudad fue tan grave y tan completa que Urgench nunca logró recuperar su antigua gloria. La vibrante influencia cultural y económica que una vez tuvo la ciudad comenzó a desvanecerse progresivamente con el inexorable paso del tiempo. Además, los ejércitos de Genghis Khan no se detuvieron en la destrucción de los edificios de la ciudad. También destruyeron el intrincado sistema de riego que rodeaba la ciudad, un sistema que era vital para la agricultura y la vida en general. Las tierras que alguna vez fueron fértiles y prósperas quedaron estériles y yermas. Los canales que daban vida y suministraban agua se bloquearon, y los campos fueron salados con malicia para impedir cualquier cultivo futuro.
Esto no solo provocó una grave hambruna en el corto plazo, sino que también resultó en el declive a largo plazo de la prosperidad agrícola de la región. El daño a la agricultura fue tan extenso que la región no logró recuperarse durante muchos años, lo que llevó a una disminución en la población y a la desolación. Número 7. Brutalidad contra la dinastía Jin. Las conquistas de Genghis Khan no se limitaron a Asia Central. Sus ambiciones también lo llevaron hacia el este, particularmente contra la dinastía Jin. En China, este conflicto sería recordado no solo por la escala de sus enfrentamientos militares, sino también por los niveles extremos de brutalidad que eran característicos del líder mongol. La dinastía Jin, un poderoso régimen que dominaba el norte de China, inicialmente subestimó a los mongoles, considerándolos meros bárbaros. Sin embargo, pronto fueron testigos de la ira de Genghis Khan, una fuerza diferente a cualquier otra que hubieran encontrado. El asalto comenzó en 1211, cuando los mongoles lanzaron una serie de incesantes invasiones al imperio Jin. Los habitantes de cada ciudad que capturaron fueron sometidos a tratos brutales e inhumanos. Poblaciones enteras fueron masacradas sistemáticamente o forzadas a la esclavitud. Se arrasaron edificios, se arruinaron tierras de cultivo y se derribaron las murallas de la ciudad, dejando a su paso una huella duradera de devastación y desesperación. Uno de los episodios más brutales durante esta conquista fue el asedio de Cheongduk, capital de la dinastía Jin, en 1215. Durante un año, los habitantes de la ciudad soportaron ataques implacables y el agotamiento paulatino de sus recursos. Cuando la ciudad finalmente cayó, la ira de Genghis Khan fue absoluta. Cheongdu fue saqueada e incendiada, y sus residentes masacrados o obligados a ser esclavos. La otrora próspera ciudad quedó en ruinas, un siniestro testimonio de la ira del Khan mongol. La escala de destrucción que Genghis Khan desató sobre la dinastía de los genios no tuvo paralelo, incluso para sus estándares. Después de más de 2 décadas de guerra, la dinastía Jin fue diezmada. Sus palacios, bibliotecas y templos quedaron reducidos a cenizas. Su cultura sofisticada casi desapareció y una proporción significativa de su población fue exterminada. La aniquilación no se limitó a la destrucción física y la pérdida de vidas. Las fuerzas de Genghis Khan también saquearon grandes cantidades de riqueza de la dinastía de los genios, enriqueciendo significativamente el imperio mongol. Además, muchos artesanos cualificados fueron hechos cautivos y enviados a Mongolia, lo que provocó una importante pérdida cultural e intelectual para la dinastía Jin. La campaña de Genghis Khan contra la dinastía Jin ejemplifica las medidas brutales que empleó para lograr sus ambiciones. Las destructivas consecuencias de la guerra provocaron la caída de una importante dinastía china y dejaron una cicatriz permanente en la historia de China. La caída de la dinastía de los genios a manos de Genghis Khan marcó un momento crucial en las conquistas mongolas. Ilustró la incesante búsqueda de poder de Genghis Khan y su voluntad de recurrir a la violencia y la destrucción extremas. Esta brutal campaña reforzó su imagen de un conquistador temible cuya crueldad no conocía límites. Número 6. Uso de escudos humanos en la batalla. Genghis Khan, en su búsqueda de dominio, empleó una serie de tácticas despiadadas. Sin embargo, pocas estrategias mostraban su crueldad más claramente que el uso de escudos humanos en la batalla. Esta brutal estrategia no solo demostró su astucia militar, sino que también puso de relieve la profundidad de su brutalidad hacia sus enemigos. Los escudos humanos se utilizaron ampliamente durante las invasiones de Genghis Khan. Con múltiples propósitos, proporcionaron un escudo literal para sus tropas, protegiéndolas de las flechas y espadas del enemigo. Al mismo tiempo, cumplían un propósito psicológico, ya que los soldados enemigos a menudo se mostraban reacios a atacar por miedo a matar a su propio pueblo. Las víctimas elegidas para servir como escudos humanos eran a menudo prisioneros supervivientes de conquistas anteriores. Estos desafortunados individuos se vieron obligados a marchar al frente del ejército mongol, convirtiéndose en los primeros objetivos de las medidas defensivas de su enemigo. Independientemente de su edad o género, los empujaron hacia adelante y sus vidas se consideraron prescindibles. En la estrategia mongol, se observó un ejemplo destacado de esta táctica durante la invasión de Nishapur. Tras la captura de la ciudad, Genghis Khan utilizó a los residentes supervivientes de la ciudad como escudo humano.
En las batallas que siguieron, esta horrible estrategia resultó en la masacre masiva de inocentes, cuyas vidas fueron exterminadas no por los invasores mongoles, sino, trágicamente, por su propio pueblo, en un intento desesperado de autodefensa. Además de servir como barrera protectora, el uso de escudos humanos también proporcionaba una ventaja psicológica. La presencia de rostros familiares en las líneas del frente a menudo sembraba confusión y vacilación entre las filas enemigas, alterando su moral y cohesión. Esto, combinado con la ya temible reputación de los mongoles, hizo que sus fuerzas fueran aún más formidables. Además, esta despiadada estrategia sirvió como una escalofriante advertencia para aquellas ciudades e imperios que aún no habían enfrentado el ataque mongol, y significó el destino que aguardaba a aquellos que se atrevieron a resistir a las fuerzas de Genghis Khan. Al emplear una táctica tan inhumana, Genghis Khan mostró su crueldad y su total desprecio por la santidad de la vida humana. El uso de escudos humanos es un oscuro testimonio de hasta dónde estaba dispuesto a llegar Genghis Khan en su búsqueda de conquista. No solo significa su ingenio estratégico, sino que también subraya la naturaleza de sangre fría de sus campañas militares. Los horrores soportados por estos escudos humanos siguen siendo una parte indeleble de la narrativa que rodea a Genghis Khan, solidificando aún más su reputación como uno de los conquistadores más temibles y despiadados de la historia. Número 5. El genocidio de la tribu Kharid. Las brutales y temibles campañas militares llevadas a cabo por Genghis Khan, el famoso líder mongol, no se limitaron a los vastos imperios y ciudades opulentas de la época. De hecho, incluso las entidades más pequeñas y relativamente insignificantes, como la tribu Kharid, no pudieron escapar de la furia y el implacable ataque de Khan. La tribu Kharid era solo una de las muchas tribus nómadas mongoles que habitaban en las vastas estepas de Mongolia. Su aniquilación a manos de Genghis Khan es un testimonio de sus tácticas despiadadas y no perdona nada, y sirve como uno de los primeros ejemplos de su enfoque brutal hacia la guerra. Los Karaid y los mongoles, en un momento, fueron aliados, unidos en una causa común contra la tribu tártara, un enemigo común. Sin embargo, la dinámica de poder cambió dramáticamente cuando Togrul, el líder de la tribu Kharid, se volvió contra Genghis Khan. Esto se debió a la creciente influencia y popularidad del líder mongol, que representaba una amenaza para su propio poder. Esta percibida traición encendió la ira de Genghis Khan, lo que finalmente llevó a un conflicto sangriento y brutal. En el año 1203, Genghis Khan dirigió sus fuerzas formidables y temibles contra la tribu Kharid. Los guerreros mongoles, reconocidos por sus habilidades de tiro con arco a caballo y su rápida movilidad en el campo de batalla, rápidamente abrumaron a las menos preparadas fuerzas Karaid. Lo que siguió fue mucho más que una simple batalla. De hecho, fue una masacre, un exterminio casi completo de la tribu Karaid. Esto sirvió como un sombrío recordatorio del poder y la crueldad de Genghis Khan y de lo lejos que estaba dispuesto a llegar para afirmar su dominio. Los hombres fueron masacrados indiscriminadamente. Los que no murieron en batalla fueron ejecutados posteriormente. Las mujeres y los niños tampoco se salvaron. Fueron tomados como esclavos y sus vidas reducidas a meras mercancías. La estrategia de Genghis Khan fue destruir por completo a la tribu Kharid, borrarla de los anales de la historia. Pero la brutalidad no se limitó a la violencia física. La identidad cultural de la tribu Kharid fue borrada sistemáticamente. Sus tradiciones, costumbres y folclore fueron descartados o absorbidos por la cultura mongol, un genocidio cultural que marcó el fin de su identidad única. La aniquilación de la tribu Kharid también tuvo un propósito político. Envió un mensaje escalofriante a otras tribus mongoles sobre el destino que les esperaba si se atrevían a cruzarse con Genghis Khan. Esta violenta subyugación de una tribu nómada reforzó significativamente la posición de Genghis Khan, allanando el camino para su eventual unificación de las tribus mongolas. El exterminio de la tribu Kharid es un capítulo horrible en la vida de Genghis Khan. Ejemplifica su actitud despiadada hacia quienes se le oponían, independientemente de alianzas pasadas. El evento es un escalofriante recordatorio de los extremos que hizo para consolidar su poder y expandir su imperio. Proporciona una prueba más de la inquebrantable crueldad de Genghis Khan y de su desprecio por la vida humana en su incesante búsqueda de dominación.
Número 4. La guerra biológica, el asedio de Cafa. Uno de los aspectos más escalofriantes de las estrategias militares de Genghis Khan fue su temprano uso de la guerra biológica, particularmente durante el asedio de Cafa, un próspero puerto comercial genovés en Crimea. Aunque este evento ocurrió bajo el gobierno de los sucesores de Genghis Khan, el uso de esta horrible estrategia por parte de los mongoles dice mucho sobre las tácticas despiadadas iniciadas durante la era de Genghis Khan. En 1346, el ejército mongol sitió Cafa. La ciudad estaba bien fortificada y resistió con éxito los ataques mongoles iniciales. Sin embargo, a medida que avanzaba el asedio, los mongoles se encontraron luchando con un adversario imprevisto, la peste bubónica. La mortal enfermedad comenzó a extenderse rápidamente entre las filas mongoles, matando a un número significativo de guerreros. Sin embargo, los mongoles convirtieron este revés en un arma aterradora. Los cuerpos infectados fueron cargados en catapultas y arrojados por encima de las murallas de la ciudad, introduciendo la plaga en el corazón de Cafa. Esta espantosa forma de guerra biológica cambió el rumbo del asedio. La plaga se extendió rápidamente dentro de las murallas de la ciudad, provocando pánico y muerte en masa. Los residentes de Cafa, desesperados y aterrorizados, no tuvieron más opción que huir de la ciudad, llevando sin saberlo la plaga consigo a otras partes de Europa. Esto provocó la propagación de la peste bubónica, también conocida como peste negra, por todo el continente, provocando una de las pandemias más devastadoras de la historia de la humanidad. Aunque el asedio de Cafa fue orquestado por los sucesores de Genghis Khan, la despiadada estrategia de los mongoles de utilizar la guerra biológica es un claro reflejo de las tácticas brutales asociadas con la era de conquistas de Genghis Khan. Este horrible enfoque puso de relieve hasta dónde estaba dispuesto a llegar el imperio mongol para asegurar una victoria militar, incluso si eso significaba la propagación masiva de una enfermedad mortal. El asedio de Cafa constituye un sombrío ejemplo de guerra biológica temprana, un acontecimiento que finalmente tuvo consecuencias de gran alcance para todo el continente europeo. Es un testimonio de las estrategias militares innovadoras y despiadadas de los mongoles, y también subraya el terrible costo humano de sus implacables conquistas. Este capítulo se suma a la narrativa de Genghis Khan y sus descendientes como guerreros temibles y despiadados, cuyas conquistas dejaron un impacto profundo y duradero en el mundo. Número 3. El flagelo de Herat. La antigua ciudad de Herat, una vez considerada como una joya brillante en el corazón del imperio Khwarasm, fue el escenario de uno de los episodios más oscuros y horribles de las famosas conquistas de Genghis Khan. El flagelo de Herat permanece en la historia como un testimonio escalofriante del nivel de violencia y las tácticas despiadadas que el Khan estaba dispuesto a emplear para aplastar cualquier forma de resistencia a su gobierno. En el año 1221, los vastos ejércitos de Genghis Khan descendieron como una tormenta sobre la ciudad de Herat. Esta ciudad, famosa por su vibrante cultura, hermosos monumentos y rica historia, estaba a punto de enfrentar un desafío sin precedentes, pero en lugar de rendirse ante la presión abrumadora, el gobernador de la ciudad, Shams al-Din-Kart, decidió resistir. Este acto de desafío y resistencia marcó a la ciudad para uno de los asedios más brutales y despiadados en toda la historia de las conquistas mongolas. Durante 6 largos y arduos meses, la ciudad resistió heroicamente contra las fuerzas mongolas. Su resistencia se vio alimentada por la esperanza de un posible indulto y la creencia en su capacidad para resistir. Sin embargo, cuando las defensas de la ciudad finalmente se derrumbaron ante el poderío mongol, la retribución de Genghis Khan fue rápida y despiadada. Lo que siguió fue una masacre a una escala tan impresionante que fue impactante incluso para los estándares de la época mongola. La ciudad de Herat, una vez vibrante y llena de vida, fue reducida a ruinas y su gente cayó ante la espada conquistadora. Hombres, mujeres y niños fueron masacrados indiscriminadamente y sus cuerpos llenaron las calles de la próspera ciudad. Se dice que a cada soldado mongol se le ordenó ejecutar a un cierto número de civiles, y algunas estimaciones sugieren que el número de muertos ascendió a cientos de miles. La violencia fue tan severa que los relatos contemporáneos describieron ríos que corrían rojos de sangre. Pero el horror no terminó ahí. Una vez completada la masacre, la propia ciudad fue incendiada.
Palacios majestuosos, mercados bulliciosos, grandes mezquitas, todo quedó reducido a cenizas. La alguna vez próspera ciudad de Herat quedó como una ciudad fantasma, su grandeza sepultada bajo una capa de humo y escombros. El flagelo de Herat es un testimonio escalofriante de la crueldad de Genghis Khan. La brutalidad de la masacre, combinada con la destrucción sistemática de una ciudad de tal importancia cultural e histórica, pone de relieve hasta dónde estaba dispuesto a llegar el gobernante mongol para infundir miedo en sus enemigos y mantener el control sobre su vasto imperio. Número 2. Ejecución, la rueda rota y la plata fundida. El reinado de Genghis Khan estuvo marcado no solo por sus despiadadas campañas militares, sino también por sus brutales métodos de ejecución. Los utilizó como herramientas de intimidación y represalia, asegurándose de que su gobierno no fuera fácilmente desafiado. Entre los más horripilantes se encuentran la rotura de la rueda y el uso de plata fundida. La rueda rota, también conocida como rueda Catherine, era un método de ejecución pública que implicaba atar a la víctima a una gran rueda de madera. Luego les destrozaban metódicamente las extremidades con un martillo o una barra de hierro. Luego se izaba la rueda a un poste, donde se dejaba que la víctima muriera lenta y dolorosamente, a menudo por shock o deshidratación. Este grotesco espectáculo sirvió como un potente recordatorio de las graves consecuencias de desafiar el gobierno de Genghis Khan. Un método de ejecución especialmente aterrador y espeluznante empleado por Genghis Khan fue el de verter plata fundida en los ojos y oídos de sus víctimas. Este era un castigo espantoso reservado única y exclusivamente para aquellos que habían conseguido enfurecerlo de manera particular. El ejemplo más notable y recordado de esta práctica fue el caso de Inalchuk, el gobernador de Otrar. Este hombre fue responsable del asesinato de los comerciantes de Genghis Khan y, como tal, su ejecución brutal y despiadada fue una sombría demostración de la rápida y despiadada retribución que Genghis Khan era capaz de desatar. Estos brutales y sangrientos métodos de ejecución tenían un doble propósito, cumpliendo con una función a la vez disuasoria y retributiva. Por un lado, funcionaban como un elemento de disuasión, infundiendo un miedo profundo y paralizante en los corazones de aquellos que se atrevían a desafiar o a oponerse a Genghis Khan. Por otro lado, también servían como un método de retribución, una forma para que Genghis Khan pudiera vengarse de aquellos que habían hecho daño a él, a su familia o a su imperio. La rueda rota y el uso de plata fundida son ejemplos escalofriantes y vívidos de la violencia extrema que Genghis Khan estaba dispuesto a emplear. Su uso pone de manifiesto su absoluta crueldad y su voluntad de recurrir a métodos brutales, horrendos e inimaginables para mantener su poder y control. Estas prácticas también sirven como un recordatorio del miedo y el terror que se extendían por todo su reinado, un testimonio del lado oscuro y sanguinario de uno de los conquistadores más temibles y recordados de la historia de la humanidad. Número 1. Migración forzada y esclavitud. Las sangrientas huellas de las conquistas de Genghis Khan fueron seguidas a menudo por migraciones forzadas masivas y la esclavización de las poblaciones supervivientes. Estas prácticas cumplieron el doble propósito de despoblar las regiones conquistadas para minimizar la resistencia y suministrar mano de obra y recursos militares al imperio mongol. Los mongoles emplearon la migración forzada a gran escala. Las poblaciones de los territorios conquistados fueron desarraigadas y reubicadas en masa. Hombres, mujeres y niños fueron expulsados de sus hogares y obligados a marchar a tierras lejanas. Estas personas desplazadas a menudo fueron reasentadas en áreas donde sus habilidades podrían ser útiles para el imperio o en lugares donde su presencia ayudaría a consolidar el control mongol. Muchas de estas personas desplazadas también fueron sometidas a esclavitud. Fueron obligados a desempeñar diversos roles, desde sirvientes domésticos hasta soldados. Los artesanos cualificados eran especialmente valorados por sus habilidades y se les ponía a trabajar para mejorar la riqueza y la grandeza del imperio mongol. Además, los niños, especialmente los varones, a menudo eran separados de sus familias y entrenados como soldados, alimentando aún más la maquinaria de guerra mongola. La brutal práctica de la esclavitud no se limitó a la población civil. Los soldados enemigos capturados a menudo eran esclavizados y utilizados como trabajos forzados o como carne de cañón en campañas militares posteriores.
Esto no solo brindó a los mongoles una fuente abundante de mano de obra y recursos militares, sino que también funcionó como un símbolo desalentador del dominio mongol sobre sus enemigos conquistados. Estas prácticas tuvieron repercusiones profundas y duraderas. Culturas y sociedades completas fueron desarraigadas y esparcidas, provocando cambios culturales y demográficos significativos en la región. La escala y la brutalidad de estas migraciones forzadas y el uso generalizado de la esclavitud contribuyeron en gran medida a amplificar el miedo y el horror asociados con las conquistas mongolas. La migración forzada y la esclavitud, llevadas a cabo por Genghis Khan y sus sucesores, representan un aspecto brutal y a menudo olvidado de su gobierno. Estos actos no solo subrayan la crueldad inherente a las conquistas mongolas, sino también el sufrimiento generalizado infligido a las poblaciones conquistadas. Las acciones de los mongoles no solo sirvieron a sus intereses estratégicos y económicos, sino que también se convirtieron en una clara y escalofriante demostración de su poder y control. Nos vemos en el próximo video.